¿Qué tal, curiosos? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Si quieres estudiar un máster, un posgrado, una licenciatura aquí en Irlanda siendo extranjero y quieres saber cuáles son estos niveles, cuántos años tienen cada uno y cuáles son los requisitos que se necesitan, quédate porque este video te interesa. Así que ¡arrancamos! Curiosos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Si eres nuevo por mi canal, te doy la bienvenida. Yo soy Itzy y soy una mexicana viviendo en Dublín. Como mencioné en el intro, pues hoy vamos a platicar qué son estos programas de grado y sus requisitos. Si viste con este video sin antes ver el que te voy a dejar por aquí, te recomiendo que te des una vuelta por el anterior como para que entiendas cómo funciona la educación aquí en Irlanda. Y pues si ya vienen del video anterior, bueno, pues vamos a comenzar. Empezando con la definición, pues un programa de grado básicamente es aquel programa de tiempo completo que al menos tiene que tener una duración de 15 horas a la semana y este te va a permitir obtener un diploma importante que voy a describir a continuación. Y aquí vamos a empezar con la parte un poco teórica. Irlanda se maneja con un marco que es el Marco Nacional de Cualificaciones, por sus siglas en inglés NFQ, que consta de 6 niveles. El primer nivel es el NFQ 7 y este se refiere a una licenciatura que puede durar 3 años. Dentro de nuestro marco vamos a pasar al nivel de NFQ 8. En el nivel 8 lo puedes obtener mediante dos caminos, que puede ser a través de una licenciatura con una duración ya de 3 a 4 años o mediante un diploma superior que tiene una duración de 1 año. Y tú vas a decir, Itzy, ¿qué diferencia tiene entre la licenciatura que acabas de mencionar a la que estaba en el nivel anterior? Y bueno, pues además de los años, como podrán ver, esta tiene un año extra, pues puede depender del tipo de carrera, ¿no? Como sabemos, hay algunas que son más largas, como puede ser una ingeniería o puede ser a lo mejor una carrera de leyes, y esto hace esta diferencia de obtener el tipo de nivel, ¿vale? También puede ser en qué institución lo hagas, así que más adelante vamos a platicar de eso, no te preocupes. Voy a tocar. Suscríbete. Bueno, ya les voy a explicar el nivel 9 y aquí, como decíamos, dentro de nuestro marco, para obtener este nivel puede ser mediante dos caminos y dos, porque así parecen 4. El primero puede ser mediante un diploma de posgrado que tiene una duración de 1 año o puede ser por una maestría que puede tener una duración de 1 a 2 años. Y por último, dentro de nuestro marco tenemos el nivel 10 que equivale a un doctorado que puede llegar a tener una duración de 4 años. Mis respetos. Chicos, como podrán ver, en Irlanda existen varios tipos de estudios universitarios y va a depender de ti, de qué es lo que quieras estudiar. Pero vamos a pasar a los requisitos, sobre todo para aquellos que no pertenecen a la Unión Europea, y esto es porque, como sabemos, los que tienen el pasaporte europeo pues tienen mayor acceso a este tipo de programas sin ningún tipo de complicación y se pueden mover libremente por el país, pero nosotros necesitamos diferentes requisitos que a continuación les voy a mencionar. Y aquí va un punto importante que deben de saber, y es que Irlanda no te permite estar un periodo máximo a 7 años como estudiante, es decir que tú tienes que tomar en cuenta el tiempo que estuviste con tu curso de inglés y con base a eso elegir ya lo que tú quieras, máster, posgrado, pero sin rebasar esos 7 años como estudiante. Ahora, aquí les voy a explicar algo. Recuerda que tú cuando te gradúas, cuando terminas tu programa, vamos a decir un máster, cambias estampa 1G, y entonces con esta puedes empezar a buscar trabajo y ya cambiaste de estampa y puedes permanecer más años en el país pero con otra estampa. Esto lo pongo así súper clarito, que es como estudiante solamente 7 años. El segundo requisito es contar con una carta de aceptación por parte de tu universidad donde explique que ya estás inscrito a este programa de tiempo completo para ser recibido en la institución. ¡Qué emoción! Nuestro siguiente requisito es que mostremos un comprobante donde ya hemos pagado nuestras cuotas de la colegiatura, y aquí hay una condición importante. Si tú
tarifa de lo que vas a estudiar es inferior a los 6,000 euros, bueno, pues tienes que pagar la totalidad del curso. Vamos a decir que vas a estudiar por un año, elegiste un máster y el semestre te cuesta 2,000 euros. Entonces, en este caso, como el total del curso, que serían los 4,000 euros, es inferior a los 6,000, tendrías que depositar ya todo el año completo. Pero si la totalidad de tu curso es superior a los 6,000 euros, entonces tienes que depositar al menos esta cantidad. Si tu curso vale, vamos a decir, 10,000 euros en total, entonces al menos tendrás que depositar la cantidad de 6,000 euros. ¿Me explico? También debes de cumplir con una solvencia económica de 3,000 euros en tu cuenta bancaria, y esto, claro, tiene que ser aparte del costo de tu curso. Por último, vas a necesitar un seguro médico privado y también, chicos, algo que no está dentro de los requisitos estipulado como tal probablemente, pero que ustedes deben de saber porque cuando vayan a la universidad se los van a decir, es que ya tienen que traer cierto nivel de inglés, ¿vale? Porque de repente si me llega a decir, ok, es que yo no sé muy bien inglés, pero quiero estudiar allá a la universidad. Las clases son en inglés, ténganlo claro, y dependiendo de la universidad te van a pedir también tu certificación con cierto nivel. Ojo, chicos, y aquí tengan mucho cuidado porque no importa qué programa de estudios tú elijas o qué nivel, tú vas a llegar como estudiante, que es la estampa 2. Si quieres saber qué condiciones se manejan bajo esta estampa, bueno, pues te voy a dejar el video aquí, ya hablamos de los tipos de estampa y van a estar ahí los detalles. Por acá abajo en la cajita de información te voy a dejar el link oficial del gobierno irlandés donde hablan a detalle los requisitos que te acabo de mencionar a lo largo del video. Y ahora ya solo te va a faltar elegir entre un college o una universidad. Y si quieres saber cuál es la diferencia entre estos, entonces no te puedes perder este video que te voy a dejar de este lado. Por acá mis redes sociales, por acá no olvides suscribirte por favor porque me ayudas demasiado. Les mando un gran abrazo y manténganse curiosos.